Ether Channel lo hemos estado viendo. Hoy día vamos a seguir hablando de Ether Channel y vamos a hablar también de HSRP. Cuando estuvimos hablando de Ether Channel, vimos en alguna medida que lo podíamos usar en conjunción con otras tecnologías como son BSS o StatWise para poder reemplazar de alguna manera la funcionalidad del protocolo Spanning Tree, que como ya comentamos en alguna medida antes, es un protocolo que como protocolo de redundancia ya cumplió su función y lo vamos a dejar ahora únicamente con un mecanismo que nos proteja de que eventualmente alguien coloque o genere un bucle accidental, es decir, protegernos de esa opción. Sin embargo, mecanismos más recientes, como son la combinación de Spanning Tree, perdón, con la combinación de, en este caso de StatWise y BSS, junto con Ether Channel, son alternativas. FlexLink es otra alternativa que nos va a permitir básicamente tener mecanismos de redundancia mucho más eficientes y mucho más rápidos, sobre todo, dado de que en el caso de redes convergentes, donde trabajamos con video y voz, los tiempos de convergencia que Spanning Tree proporciona son insuficientes. 50 segundos, 5 segundos es demasiado. Entonces requerimos mecanismos mucho más rápidos y eficientes para su recuperación. Del mismo modo, HSRP es otro protocolo importante, es otro protocolo que nos va a permitir en este caso también tener tolerancia a fallos, pero en este caso a nivel de lo que se llama primer salto. ¿Quién es el primer salto de nuestra red? El Default Gateway. Por lo tanto, vamos a hacer una redundancia del router o un mecanismo de tolerancia a fallos del router que se convertirá eventualmente en nuestro gateway de salida. Esa es la función de HSRP. Tradicionalmente, es decir, junto con Spanning Tree, HSRP normalmente conviven en un esquema donde los dos de alguna manera coexisten y han sido diseñados justamente para este propósito. Es decir, si decimos que Spanning Tree STP ya está de salida, lo mismo podríamos decir en alguna medida de HSRP, dado que Hot Standby Routing Protocol es un protocolo que también tiene sus problemas eventualmente en convergencia, ¿no? Que demora hasta aproximadamente unos 10 segundos en converger y eso también es un tiempo bastante elevado. Hoy en día tenemos otros mecanismos mucho más eficientes, uno de ellos se llama GLBP. GLBP en este caso es un mecanismo que desarrolló Cisco y que permite eventualmente que yo tenga múltiples equipos que trabajen como un gateway para nuestros equipos finales. Esto ya no deja inactivo en ningún caso a ningún router. Todos los routers son activos o forwardean tráfico, haciendo que esto sea mucho más eficiente y dando ya pie al cambio que ya habíamos mencionado antes, que es el hecho de que la capa 3 está llegando ya a la capa de acceso, es decir, estamos teniendo ya equipamiento híbrido donde tenemos switches como el 2960XR que tiene funcionalidades de routing y que ya podemos ubicar dentro de lo que es la capa de acceso de nuestro modelo jerárquico. Bien, habiendo dado un pequeño preámbulo de lo que vamos a ver hoy o de los dos temas importantes en general, vamos a ver a lo que nos toca desarrollar en esta presentación. Entonces, esto es nuestros objetivos. Vamos a hablar de los enlaces agregados, que son en este caso los port channel. Vamos a hablar también de la configuración de estos y finalmente vamos a tocar los protocolos de redundancia de primer salto. Esta es una introducción a este tema. Vamos a ver eventualmente cómo se configuran, ¿de acuerdo? Pero es un tema introductorio, es un tema que tiene para más. Hay varias opciones que junto con HSRP podemos combinar para mejorar el rendimiento de la redundancia de primer salto. Uno de ellos es justamente el IPSLA que van a ver ustedes probablemente en algún curso posterior. Vamos a hablar primeramente de conceptos de agregación. ¿Qué cosa es una agregación? ¿Qué es un Port Aggregation Protocol? Un Port Aggregation Protocol o PAP, o en este caso PAGP es uno de ellos, el otro es LSP. Son protocolos que permiten unir lógicamente, de manera lógica, dos o más enlaces del mismo tipo, de tal manera de que de manera lógica formen uno solo. Y esto puede ser, dependiendo del modelo, hasta 8 enlaces. En algunos casos soportan hasta 16. Entonces tenemos hasta 8 enlaces que pueden ser unidos, pueden ser, colocados en una especie de bundle para que formen una unidad.
en este caso una unidad lógica. Y la pregunta que vendría en este caso aquí es, oye, ¿y con qué finalidad yo asocio estos enlaces? ¿Por qué tengo que asociarlos? ¿En qué me beneficia el hecho de que yo los agrupe? Bueno, en realidad el concepto va por el lado de que los enlaces uplink, los enlaces que se utilizan para, en este caso, unir o llevar tráfico hacia la capa superior, ese es por ejemplo un enlace uplink, este es otro enlace uplink. Los enlaces uplink podrían eventualmente, bajo ciertas circunstancias, convertirse en cuellos de botella. Entonces, si yo tengo solamente un enlace de subida y un enlace de subida por acá tengo dos obviamente, pero imaginamos que tengo solo uno por aquí y solo uno por acá, un enlace de gigabit Ethernet no es suficiente a veces para transportar todo el tráfico que se genera en los equipos que están en la parte baja. Entonces, estos enlaces podrían eventualmente convertirse en cuellos de botella. Para liberar esa función, para poder digamos, sobrepasar ese problema, lo que podemos hacer es tener dobles enlaces. Pero al tener dobles enlaces, yo genero un problema adicional. En el caso de tener enlaces redundantes, como ya hemos visto en la clase anterior, puede provocar que yo tenga spanning tree, o yo requiera spanning tree. Y eso significa que uno de los enlaces va a estar en blocking. Lo que significa que de los dos enlaces que tengo ahora, solo uno funciona. Es decir, no satisfaje o no pude cumplir con ninguna de las dos alternativas. Yo quería tener un mayor ancho de banda, pero al tener dos enlaces creé la necesidad de bloquear uno para evitar los problemas de la redundancia y me quedé con un solo uplink, un solo canal de subida. O sea, no logré mi cometido. Entonces, tengo que buscar algún mecanismo que me permita manejarlo como si fuera uno solo. Y ahí es donde aparece nuevamente el Port Aggregation Protocol, el PAGP, en este caso, o el LACP, que es el Link Aggregation Protocol. Son los, digamos, mecanismos que me van a permitir que 2 hasta un máximo de 8, dependiendo del modelo, insisto, hasta 16 en algunos casos, puedan ser agrupados como si fuera un solo enlace lógico, un solo enlace físico, perdón. Y lo que logramos con esto es tener un mayor ancho de banda sin el problema de tener que bloquear alguno de esos puertos por el tema de la redundancia. Esa es la idea de lo que es en este caso el port channel. ¿Okay? En este caso, ya hemos comentado al principio de la clase de hoy, o al principio de la introducción, que junto con BSS, es decir, cuando yo puedo integrar estos dos equipos como si fueran uno solo, yo podría unificar estos 4 enlaces como si fueran uno solo. Y eso generaría una ventaja significativa porque estaría logrando 4 veces la velocidad de un solo enlace uplink sin la necesidad de tener que poner en este caso STP, dado que es un enlace lógico y por lo tanto no requiere que ninguno esté bloqueado. Entonces esa es una de las ventajas significativas que tiene en este caso el uso o la combinación de BSS o StatWise más port channel. ¿Okay? No sé si con esto tengan ustedes alguna consulta, alguna pregunta. Ok, entonces, ¿cuál es la principal, digamos, el principal beneficio de hacer port channel? Lograr mayores anchos de banda, hacer que en este caso los enlaces uplink no se conviertan en un cuello de botella. Ahí me dirá, profe, pero ¿para qué voy a agrupar 8 si yo tengo enlaces de 10 gigabit? Claro, si tú tienes disponible esto, puedes usarlo, pero si no, puedes hacer uso de una tecnología de agregación de port channel que te permite justamente agregar hasta un máximo de 8 o 16 dependiendo del modelo de switch que tengas, ¿no? Enlaces del mismo tipo, ¿ok? Bien, bueno, acá algunas ventajas ya que había comentado en alguna medida, me había adelantado un poco con el tema. Ya, la idea entonces, como ya dije, es en este caso mejorar el ancho de banda de subida, que en este caso se puede convertir en un cuello de botella. En algunos diseños antiguos todavía se maneja esto, pero ya es menos porque ha cambiado un poco el concepto. Todavía seguimos teniendo como primera aproximación al diseño que el uplink, o el enlace, el ancho de banda de subida entre acceso y distribución sea usualmente de 1 a 20.
Quiere decir que si acá tengo 20 enlaces, por ejemplo, de gigabit Ethernet, el uplink debería tener un veinteavo. O sea, una veinteava parte de todo el tráfico que atraviesa este switch. Entonces, normalmente se podía tener eso como una consideración hace unos años atrás. Hoy en día, yo lo que recomendamos eventualmente es que ustedes hagan un análisis para determinar realmente cuál es el ancho de banda requerido para el enlace uplink. ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado mucho por el tema principalmente de la nube, el cloud, donde ahora ha cambiado el tráfico. Anteriormente, hace unos años atrás, mucho del tráfico iba dirigido al data center y se quedaba en la red local. Hoy en día, mucho del tráfico sale a la nube, lo que ha cambiado los flujos, y eso significa que los uplink también han cambiado. Por eso, dependiendo del tipo de red que tú tengas, hay que calcular o acotar cuál es el ancho de banda requerido en los enlaces uplink para que la red trabaje de manera óptima. ¿Okay? Ese es un poco el concepto. Entonces, hemos hablado un poquito ya de las opciones, del motivo de por qué y cuál es la ventaja que tiene Ether Channel. Básicamente, ampliar nuestro ancho de banda, ¿no? En esencia, eso. ¿Qué cosas tengo que tener en consideración a la hora de hacer el proceso a la hora de pensar en Ether Channel, a la hora de hacer Port Channel? Es el hecho de que no puedo mezclar interfaz, yo no puedo mezclar enlaces de diferente tipo o velocidad. Tengo que tener enlaces de las mismas características, ¿ok? Por lo tanto, tengo que tener o Fast Ethernet o Gigabit Ethernet que se puedan agrupar. Yo no puedo agrupar un Fast Ethernet y un Gigabit Ethernet en un puerto Port Channel porque son de características distintas, ¿ok? Dime. No te va a permitir, o sea, si tú quieres mezclarlo y lo podemos hacer, no. Es que te va a decir que no se va a establecer el port channel porque no está definido sobre enlaces del mismo tipo. Lo que ocurre es lo siguiente: el mecanismo de balanceo implica que por ambos enlaces, o por los 3 o 4 o 5 u 8 que tú tengas, se transmita información. ¿De acuerdo? Si un enlace es más rápido que otro, obviamente va a tomarle mucho menos tiempo hacerlo, y esto va a generar un desbalance o un desequilibrio en el protocolo de balanceo que tiene Ether Channel, lo que va a terminar provocando de que no establezcamos una conexión Ether Channel funcional. ¿Okay? Ese es el problema. ¿Okay? Por eso nos recomendamos que mezclemos, en este caso, por channel de diferente tipo. Ahora, insisto, dependiendo del modelo podemos tener 8, lo que sería 800, pues, asumiendo que tengo un enlace fast Ethernet serían 800 megas, pero en algunos modelos ya se está viniendo con valores mayores, ¿no? Hay algunos modelos que soportan hasta 16 enlaces uplink para formar un troncal. ¿Ok? Cada modelo puede tener, por ejemplo, acá dice la mayoría, los switches Cisco admite 6 canales. ¿De acuerdo? Esos 6 canales pueden estar formados por las interfaces soportadas en cada caso, ¿no? Normalmente los enlaces uplink, como ustedes habrán dado cuenta, tienen la funcionalidad de troncal. Por lo tanto, cuando yo configuro un enlace por channel, este luego debe ser configurado como troncal. Usualmente esto sucede entre capa de distribución y capa de acceso, pero también puede ser configurado como un puerto de tipo no conmutado, es decir, no switch port. Eso usualmente sucede cuando yo enlazo un dispositivo de capa 3 con un dispositivo, discúlpenme ustedes, sí, un dispositivo de capa 3, un router, un dispositivo de la core, o sea, de core, con un dispositivo de distribución, donde ya la redundancia se da a nivel de capa 3. Por eso es que ahí requiero que las interfaces troncales, las interfaces uplink, ya no sean troncales, sino sean interfaces normales, es decir, puertos no conmutados. ¿Ok? Ahí es donde nosotros también tenemos la opción. Ahora, dado que voy a configurar como troncales, hay que ponerles valores que ya ustedes también realizaron conmigo en las clases pasadas. Es decir, decirle que la interfaz es troncal sí o sí, decirle que la interfaz tiene una VLAN nativa, decirle qué tipo de encapsulamiento aplica en el caso de que no sea un switch de capa 2 o de capa 3, si va a ser digamos 802.1Q o si va a ser ISL, que son los dos protocolos que usualmente usamos para establecer, en este caso, enlaces de tipo troncal.
Bueno, son algunas consideraciones. Los protocolos que usamos, realmente son tres modos que tengo yo para poder configurar, en este caso, digamos, por channel. Puedo usar PHP, que es propietario de Cisco. Puedo usar LACP, que es un estándar abierto, o puedo usar el incondicional. Los dos primeros que dije, PHP y LACP, negocian. Vamos a decir acá, son mecanismos que dinámicamente establecen el enlace troncal. Y de manera estática, un poco viendo lo que ustedes también vieron en sus laboratorios, puedo también definirlo de manera estática, ¿sí? Y eso lo hago a través de una opción que es la opción ON. Es decir, habilitando el troncal, habilitando en el troncal, que es un Ether Channel, sí o sí, con el modo ON. Hay entonces varios modos que yo puedo utilizar. PHP utiliza el modo Disable, por ejemplo, que es una opción. En el caso de LACP utiliza el modo Auto, ¿no? Que son mecanismos que permiten establecer o en todo caso activar lo que es el enlace, el funcionamiento del Ether Channel, para ser más preciso. Ahora, cada uno de estos varía ligeramente. En este caso de Ether Channel, para ver un poco el funcionamiento, vamos a ver que PHP manda información cada 30 segundos para verificar si estamos funcionando correctamente. Es un mecanismo de validación que hace en este caso PHP, y vemos que, como ya habíamos comentado, existen varios modos. Yo les había adelantado uno, que es el Desirable, que es el deseado. De todas maneras, él insiste o él desea convertirse en un enlace por channel, en un Ether Channel. En el caso de auto, en este caso, automáticamente, si el otro extremo es, en este caso, un por channel, él también se va a convertir en por channel, pero de manera pasiva. Es decir, no está buscando activamente convertirse en por channel. En el caso del Disable, sí, activamente está buscando convertirse en un por channel. Auto es activado sí o sí. En realidad yo no lo considero un modo propio de PHP, yo lo considero el modo, digamos, sí o sí, el que no negocia, el que define que el enlace de todas maneras es un enlace de tipo Ether Channel. Y es más, vamos a ver que este modo también lo compartimos con el LACP. O sea que este modo también es compartido con el LACP. En el caso de el protocolo PHP, esto es ha sido definido en este caso a través de, como ya dije, aquí hay una opción errada. Aquí es PHP. Aquí hay un error. Me perdonan, lo corrigen por favor. Estoy seguro. En el caso de PHP ya lo discutimos. Y PHP, me permiten ustedes, tiene, como ya vimos hace un rato, tres modos: Desirable, Auto y On. Pero en el caso del siguiente modo, que es LACP, aquí debieron haberlo cambiado, también se dice que admite tres modos. Ojo, por fuera hay un error en la diapositiva. Aquí debería ser no PHP, sino, ¿qué era? LACP, ¿no? Link Aggregation Control Protocol. Ya, en el LACP yo también tengo tres modos. Dijimos que uno lo compartíamos con PHP, que era el modo ON. Por lo tanto, aquí el modo ON no cambia. Pero lo que sí cambia son los modos Disable, que era el que activamente buscaba hacer, en este caso, Ether Channel, cambia ahora a activo. Creo que se entiende. Y el auto ahora cambia a pasivo. ¿Ok? Por eso esto es un error. Como ven ahí, acá lo dice clarito, dice LACP, y aquí debió decir tres modos también admitidos por LACP. ¿Ok? Ha habido un error. Esto es un estándar, ciertamente. LACP sí es un estándar. El caso anterior, PHP, sí es un protocolo propietario de Cisco. ¿Ok? El estándar es el 802.3AD. ¿Cómo se configura? Ya lo vieron conmigo. La clase pasada justamente configuré un port channel para que ustedes puedan ver cómo funciona. Lo hicimos con el modo PHP, modo Disable. Las pautas de configuración básicamente se las mencioné en la demo. Yo recomiendo, como buena práctica, a dar de baja el enlace, es decir, ponerle en shutdown, ¿de acuerdo? Apagarlo, configurarlo como port channel, luego de configurarlo como port channel, entrar al port channel y configurarlo como troncal, ¿de acuerdo?
y darle los parámetros de VLAN y demás cosas que sean necesarias en el caso de un enlace entre capa 3, entre distribución y acceso, y luego encenderlo. Obviamente el encendido lo hacemos no en la interfase lógica, sino lo hacemos en la interfase física, es decir, lo hacemos en las interfaces reales. Una vez encendido, ya debería funcionar sin problemas. Entonces esa es la recomendación que hacemos como mecanismo de configuración. Obviamente, dependiendo de si los enlaces están contiguos o no, si se puede mencionar si están en el mismo switch, en el mismo plano, en la misma tarjeta de puertos. En ese caso, yo puedo usar, como hicimos en algún caso, el comando interface range, que es un mecanismo que me permite agrupar un conjunto de interfaces. Pero recuerden que no es condición que estén contiguas. Yo puedo formar un port channel con la interfase FAT05 y la interfase FAT010 sin ningún problema. Sí, ahí no puedo hacer range, pero sí podría ser una opción de mencionar individualmente cada una y en cada una, o aplicar un script y en cada una aplicarle la configuración. ¿Okay? Pero si están contiguas, en buena hora puedo hacer range o puedo, como ya dije, hacer un script que me permita pegar la configuración en cada una de estas interfaces, ¿no? Okay. Importante siempre, por favor, y eso es algo que también recomendamos, no lo he hecho antes en los cursos, en las configuraciones previas, pero acá se recomienda muy fuerte, como les comentaba hace un rato, que seamos muy explícitos. Normalmente las interfaces, sobre todo las interfaces que vienen configuradas por default, si se quiere, o los switches que han sido tomados de fábrica, no tienen información ni de la velocidad ni del modo, es decir, están en speed auto, no mode full, ¿no? O sea, mode auto, o sea, el modo de duplex auto, no están configurados como lo vemos acá. Entonces, algo que siempre les digo y insisto un poco con el tema es que seamos muy explícitos. Definamos los parámetros de manera explícita, porque si los dejamos tal cual vienen en la configuración del equipo, posiblemente puedan darnos algunos problemas. Comento, yo he tenido problemas en configuraciones, por ejemplo, entre routers de la misma marca inclusive, pero de diferente modelo, porque el iOS estaba actualizado en uno, el iOS no estaba actualizado en el otro, el iOS era una generación más moderna que la anterior. Entonces, por ahí he tenido problemas y teníamos problemas intermitentes en el establecimiento de la conectividad en el enlace, y esto genera un problema grave. Entonces, muy importante es que de repente ustedes tomen un instante para agregar estos dos comandos que me parecen súper interesantes, ¿no? Este que está acá, el speed auto, ¿de acuerdo? El speed auto. Vamos a tratar de ver si podemos, este de acá, lo reemplazan ustedes por el speed 100, ¿de acuerdo? Y el duplex auto, ustedes lo reemplazan por el duplex full, que estoy marcando ahorita. No sé si me están siguiendo. Entonces, esta es una alternativa muy interesante porque me va a permitir eventualmente tener, digamos, mayor control sobre, en este caso, esas condiciones. Entonces, yo les recomiendo que hagan esto como buena práctica. Obviamente, acá faltó algo, que era una vez que yo ingreso a la interfase, ¿qué debería hacer yo? Como buena práctica, le dijimos que debíamos apagar. Entonces, ponerle shutdown, ¿no? Lo apagamos, le ponemos speed 100 o speed 1000, dependiendo de lo que tengamos, 6 gigabit, ¿no? Duplex full, en el caso de que tengamos la seguridad de que va a trabajar en esa función. Y luego entramos ya a lo que es Channel Group 1, soportamos hasta un máximo de 6, pero eso no significa que tengan que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, podrían ser 10. El número simplemente es un identificador, pero soportamos máximo 6 en la mayoría de switches Cisco. Pero esto puede variar en función al modelo, insisto. El modo, en este caso Active. Active, ¿qué significa? ¿Qué tipo de protocolo estoy usando? ¿PHP o LACP? Muy bien, LACP, correcto. Y ya luego le ponemos el No Shutdown.
¿De acuerdo? Para encenderlo. Tenemos que encender, recuerden lo que les dije, tenemos que encenderlo en el modo físico. Porque si yo lo dejo apagado a nivel de la interfase física y luego yo voy al port channel y le configuro más cosas, esto no se aplica. ¿Ok? Claro, por eso te digo, lo está haciendo un poco al revés, es un poco por eso les comento que yo tengo la práctica un poco diferente de lo que indica la presentación. Eso no significa que no se pueda hacer de la forma que está allí, sí se puede hacer, pero el hacerlo con la interfaz encendida, para mí me da más problemas. Porque al cambiarle yo la configuración, al agruparlos, al hacer ciertas cosas, va a provocar que la interfaz esté flapeando, esté apagándose y encendiéndose repetitivamente. Entonces esto va a crear para mí más demora. Por eso es que yo prefiero apagarla, aplicar los cambios y hacer un solo encendido. Aún aquí todavía yo no haría, ¿cómo se llama? Como ya les dije, bueno, primero el shutdown y luego el no shutdown en la parte física. Ahora, me voy yo a la interfase ya creada, que es interfase por channel 1, este número le sigue al juego, en este caso, vamos a ver, este número le sigue al juego con esto, este uno que está acá arriba, ¿ya? Deben coincidir estos dos valores, ¿ok? Y luego le pongo switch por mode trunk. Ojo, aquí depende, porque si yo lo que tengo es un switch que está trabajando un 3560, un switch de capa 3 o multilayer, ¿qué comando tendría que poner primero? Switch por mode trunk, no. Switch trunk encapsulation .1q y recién entonces poner el switch por mode trunk, ¿no? Entonces aquí hay un problema. Después ponerle la VLAN nativa, indicar cuáles son las VLAN que se pueden permitir. Esas son las VLAN que van a pasar por ese enlace y luego simplemente salir. Una vez hecho esto, ya yo tengo que encender la interfaz, no ponerle acá no shutdown. Muy bien, acá sí lo han hecho. Este sí está, con esto sí coincido. Después de hacer esto, de haber hecho esto, sí vale la pena ponerle justamente el comando no shutdown a nivel de la interfase, insisto, a nivel de las interfaces físicas. ¿Ok? ¿Cómo verifico? Yo configuro, lo tengo que verificar, así que la verificación tiene que ver con los comandos que me ayudan, en este caso, a validar que el puerto se encuentra ya configurado de una manera determinada. El comando más útil en este caso es el show Ether Channel Summary. Qué buena esa propaganda. El show Ether Channel Summary me permite tener una visión, en este caso bastante, digámoslo así, completa, porque es una opción sumarizada de, en este caso, el estado del puerto del Ether Channel. Acá, por ejemplo, tengo la leyenda down, significa DP, import channel, que está aquí ya funcionando como port channel, S suspendido y standalone, etcétera, ¿no? Me interesa destacar R y destacar S, que en este caso R significa que es de capa 3, cuando yo le he puesto no switch port, por ejemplo, y S layer 2 cuando todavía es un puerto conmutado, y en use cuando está siendo usado. Entonces, cuando yo ya tengo esta leyenda más o menos definida, puedo observar lo siguiente. Grupo 1. ¿Cómo se llama? Port channel 1. ¿Qué significa SU? Significa switch, capa 2, U, in use. ¿Qué protocolo está usando? LACP. ¿Quiénes forman este port channel? Así es. Que están en este caso, ¿en qué estado? P, import channel. ¿Ok? Esta P es esta que estamos viendo acá. Entonces, ¿ok? Esto es realmente esta parte que está acá. El protocolo, ya lo saben, estas que estamos viendo acá, estas SU, representan capa 2, como ya había dicho su compañero, y la U significa que está en uso. Aquí está la U. Estas dos están aquí. ¿De acuerdo? Y esta de acá, estamos viéndola acá.
¿Alguna consulta, por favor? Muy bien. Vamos avanzando. Bueno, una vez que hemos verificado, ya tenemos una idea de cómo trabaja, también hay que verificarlo ya no desde el punto de vista de port channel, sino desde el punto de vista de si está realmente haciendo el trabajo como lo hemos configurado. Es decir, si yo configuro ese puerto para que sea un puerto de tipo troncal, debe obviamente ser un puerto troncal. O sea, hay que verificar también lo demás. Ahora, es parte del proceso de configuración del switch, ¿de acuerdo? Así que hay que hacerlo de todas maneras. Ahora, ¿qué problemas tenemos o qué problemas podemos tener cuando nos encontramos ante la configuración de un port channel? Bueno, hay varias posibilidades. Bueno, lo típico, vamos a decir, es que nuestras interfaces nativas no coincidan. La VLAN nativa en un extremo no coincida con la VLAN nativa en el otro extremo. Eso es porque simplemente hemos configurado mal la VLAN nativa. Esto también se mira o se ve gracias a un protocolo que se llama Cisco Discovery Protocol, CDP. CDP me permite justamente saber inclusive qué switch y qué puerto tiene el problema de la VLAN nativa, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite rápidamente detectar este problema. Lo otro es que no haya configurado yo correctamente las interfaces en los modos duplex o speed. La velocidad y el duplex y el modo no pueden no coincidir. Eso también va a anular la capacidad del trabajo de los port channel. La negociación no es la correcta. En un extremo yo definí PHP, en el otro extremo definí el ACP. Entonces ahí también hay un problema, así que deben de manejarse de manera compatible. Es importante también que si yo tengo configurado el port channel como si fuera un enlace tipo troncal, obviamente va a estar afectado si es que aplica, si es redundancia, spanning tree. Así que hay que tener cuidado de que no se esté bloqueando de manera incorrecta los puertos que han sido definidos como port channel en el caso de que no aplicaran este bloqueo. Así que hay que tener que validar también spanning tree, los errores típicos de spanning tree que en alguna medida vimos en algún momento. Muy bien, con eso hemos terminado por channel. Vamos a entrar a un nuevo tema que se llama HSRP. Hot Standby Routing Protocol. Es un protocolo de redundancia de primer salto. Me va a ayudar a que nuestros equipos no sientan el impacto cuando nuestro gateway cae. Y para poder reducir este impacto yo requiero de dos gateways, es decir, de dos routers. El problema está de que yo no puedo entrar al equipo a cambiarle la configuración. Yo debo hacer que esto sea lo más transparente posible para el usuario final. Así que aquí vamos a echar mano de un mecanismo de virtualización. Voy a virtualizar un switch, pero en este caso un router, y voy a virtualizar su MAC address. Ahora, vamos a verlo en la pantalla, en la gráfica. Entonces, tengo entonces un problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo en este caso un equipo como este, una PC, que quiere salir al exterior y tiene configurado como default gateway, en este caso la 192, la 10.1.10.2. Este es el default gateway. Si este enlace cae, este equipo ya no es accesible, ¿de acuerdo? Ya no es accesible, entonces ya no está disponible y todo el tráfico que va dirigido a él simplemente se dropea. Es un problema grave. Claro, él me dirá, profe, cuando esto sucede en spanning tree, si esto ocurre, este es el que estaba activo, este deja de estar activo en spanning tree y el puerto que estaba en blocking, ¿no?, se activa para que yo pueda salir por el secondary root bridge, por este que está acá, que se convertiría en el secondary root bridge. De acuerdo, está bien, pero el secondary root bridge en este caso es este equipo que no tiene la dirección IP correspondiente al default gateway. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cómo hacemos que para este usuario final sea totalmente transparente? Bueno, la solución, perdón, un IP flotante podría ser una alternativa, sí, pero el problema es que cuando yo tengo un IP flotante, significa que yo le puedo colocar de repente al equipo un default gateway con peso 1 y un default gateway con peso 2. Cuando el default gateway con peso 1 no está disponible, yo consulto al peso 2, al que tiene peso 2, al que tiene índice 2. ¿De acuerdo? Eso es una alternativa, no te digo que no. Pero hay otra más.
en este caso tenemos que tener en cuenta, que es la que justamente vamos a tocar acá, que es en este caso la de HSRP. En HSRP yo considero lo siguiente: cuando tú configuras la IP de un equipo, cuando tú defines un default gateway, tú no pones la MAC address, lo que tú colocas es la IP, ¿de acuerdo? Pero cuando yo trato de conectarme con el default gateway, yo conozco la IP, pero no conozco la MAC. Así que lo que hago es un broadcast ARP para solicitar la MAC address, y una vez que la tenga, yo voy a dirigir todo el tráfico a esa dirección MAC. ¿De acuerdo? Basado en este comportamiento, yo lo que voy a hacer en realidad es dos cosas. Voy a simular una MAC address que está vinculada al default gateway, que va a ser una IP. Ambas, la MAC address y la dirección IP, son virtuales. Van a estar atendidas, entre comillas, por un router virtual. Y lo que va a ocurrir en realidad es que uno de estos dos routers, el que está en activo, supongamos va a ser el que atiende todas las peticiones de la VLAN 10, y este otro, el que está activo para la VLAN 10, perdón, VLAN 20, perdón, va a ser el que reciba todas las solicitudes de los equipos de la VLAN 20. Ah, ok. No sé si se dieron cuenta, pero lo que quiero que entiendan es que igual que en el caso anterior, donde yo tenía un root primary, un bridge primario y un bridge secundario, acá también voy a tener un activo y un standby. Y esto debe seguirle el juego a Spanning Tree. Quiere decir, señores, que Spanning Tree y HSRP fueron desarrollados para coexistir. Uno complementa al otro en el proceso de redundancia. El proceso de redundancia de capa 2, que Spanning Tree lo desarrolla, se complementa con el esquema de redundancia de primer salto que está implementado mediante HSRP. Esto ha sido así por mucho tiempo, pero ya cambió. Ya hace una década ya empezó a cambiar. Han salido nuevos mecanismos de redundancia, ya, como ya comentaba antes, y están ya entrando nuevos mecanismos que están haciendo que capa 2, capa de acceso, capa 2 tradicionalmente durante mucho tiempo ya no lo sea. Entonces eso está cambiando. Vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Y acá vamos a encontrar, por ejemplo, algunos conceptos de redundancia de primer salto. Como digo, ese es el router virtual. Vamos a tratar de verlo aquí. Este equipo que está acá realmente es un switch virtual o un router virtual. Ese router virtual realmente no existe. Es un router que está representado, perdón, por estos dos equipos. Estos dos equipos son responsables de atender las solicitudes que van dirigidas a esta dirección IP y a esta MAC, a esta dirección IP y a esta MAC virtual. Uno de ellos se va a convertir en el activo y otro de ellos se va a convertir en el standby, que es en este caso el de reserva. Como ven acá, este es el de reserva, ¿de acuerdo? Y este es el que reenvía la información. Si el que envía la información, es decir, si este equipo que está acá llegara a fallar, este señor deja de escuchar los keep alive que este manda, que cada 3 segundos manda un mensaje, y entonces va a decir, ok, si este que estaba trabajando bien ya no está trabajando, ahora yo voy a convertirme en el activo. Y el tráfico que antes iba dirigido de esta manera, ahora va a cambiar, ¿de acuerdo? Y ahora va a salir de este equipo de esta otra. ¿Ok? Va a pasar por otro camino. Ya va a ser el otro equipo el que atienda esa solicitud. No sé si hasta acá me han seguido. Significa que tengo un activo y un standby. El activo debe coincidir, en el caso de que yo utilice switches de capa 3, con el root primary, y el pasivo debe coincidir con el root secondary. De tal manera que cuando el root primary y el activo caigan, ambos roles a nivel de Spanning Tree y a nivel de HSRP migren al otro equipo. Es decir, vamos a suponer que en este caso este es el root primary, ¿ya? Y este es
el root secondary. Yo sé que no es un switch. Por favor, yo sé que no es un switch. Por eso, présteme un poquito su imaginación. Supongamos que este sea un switch capa 3, root primary y root secondary. Este es el primario. Este es el primario para la VLAN verde. Vamos a suponer que este es el primario para la VLAN roja. Por lo tanto, el otro es el secundario para la VLAN roja y este es el secundario para la VLAN verde. Estoy hablando de root primary. Significa que para la VLAN verde este debe ser el activo y para la VLAN verde este debe ser el standby y viceversa. Es decir, este debe ser el activo para la VLAN roja y este el standby para la VLAN roja. Significa que esta, digamos, concordancia entre spanning tree y HSRP se hace necesaria porque en el caso de que el activo caiga, el rol del activo y del activo y del root primary migran al otro equipo. Ambos roles migran al otro equipo. Si no hacemos ese proceso de coincidencia, nuestro tráfico va a ser totalmente inaceptable, por debajo del óptimo. Así que tenemos que tener cuidado en ese sentido. ¿Okay? Por favor, mucho cuidado con la forma como configuran esa parte. Entonces, la redundancia de primer salto, bueno, esto se aplica tanto a IP versión 4 como a IP versión 6. Ambas pueden funcionar con HSRP. Tiene la misma configuración, el mismo concepto, esencialmente. Hay una variante estandarizada que ha sacado la industria que se llama BRRP, versión 2 y versión 3. En respuesta a esto, HSRP se ha sacado una versión que es la versión 2, ¿no? Que es el HSRP versión 2. Y dado de que, como ya dije antes, la industria está ya transformando y los switches de acceso que tradicionalmente fueron capa 2 durante mucho tiempo se están convirtiendo ahora en capa 3, ahora tenemos también lo que se llama protocolos de redundancia de primer salto orientados a esa filosofía, y tenemos aquí un nuevo integrante o un nuevo protocolo, no tan nuevo, ya tiene algunos años en realidad, que es GLBP, Global Gateway Load Balancing Protocol, que es el protocolo en este caso de balanceo de gateway. Este protocolo tiene una ventaja respecto del rendimiento que tiene en este caso HSRP. Ya no hay activo ni hay pasivos. Todos los routers o todos los switches de capa 3 activamente participan en el reenvío. ¿Ok? Y por lo tanto, recuerden lo que les dije hace un tiempo atrás. Spanning Tree está saliendo del mercado, por lo tanto ya no va a haber ni root primary, ni root bridge, ya no va a haber root bridge primary ni secundario. Esto va a eliminarse. Igual va a pasar con HSRP. Ya no va a tener que estar uno activo y otro pasivo. Ahora todos van a estar activos, todos van a participar activamente en el reenvío, en este caso de los paquetes hacia el exterior. Ese es el HSRP. HSRP es un protocolo, como ya dije, ya algo antiguo. Tenemos en este caso dos versiones, la versión 1 y la versión 2. La versión 1 trabaja hasta con 255, en este caso acá trabaja la versión 2, la versión 1 trabaja con 255 y la versión 2 extiende esto a 4095. Es una cantidad mucho más grande acá está justo el dato que estaba buscando, una cantidad mucho más grande en este caso de grupos, ¿no? En el caso de HSRP, uno utiliza mecanismos de multidifusión, que es el 2224.00.2. En el caso de versión 2 utiliza al final la 102 y le sigue el juego de alguna manera para lo que es en este caso IP versión 6. Por ejemplo, 102 es FF002.2.2.66, por ejemplo, en el caso de IP versión 6, esa es la dirección de multidifusión. Hay un mecanismo en la versión 2 que lo hace un poco más seguro, que es el hecho de aplicar autenticación. ¿Okay? Sin embargo, el problema de HSRP en general, versión 1 o versión 2, es que uno está activo y el otro está standby.
lo que significa que tengo un equipo que no está funcionando, a menos que haga el truco de balancear la carga, asignándole la mitad de las VLAN a uno y la otra mitad al otro. Uno de los equipos estaría siempre sin actividad. ¿Cuál es la forma como se elige si un equipo es el activo o el pasivo o el standby? El de reserva o el de forwarding o el de reenvío. Bueno, lo vamos a definir en base a una prioridad. Por default la prioridad es 100, ¿de acuerdo? Y yo al cambiar la prioridad puedo lograr que un equipo se convierta sí o sí en el activo y el otro obviamente toma el rol de standby. ¿Ok? El router activo vamos a decir que tiene que tener una prioridad más alta. Si se quiere sí o sí forzar que ese equipo sea siempre el activo. Ahora, hay un mecanismo, ya que lo vamos a destacar por favor, que es el preempt. Este comando tiene una función muy importante. Si un equipo que está en activo, por haber motivos, pierde ese rol, ¿de acuerdo? Cuando vuelva a estar activo, tiene que recuperarlo para que funcione correctamente. ¿Ok? Porque de repente el rol de root primary ya lo recuperó, pero el rol de HCRP todavía, o se quedó pegado con el rol de standby. Entonces, para que regrese a su estado original, para forzar que vuelva a negociar y convertirse otra vez en el activo, una vez que se recupera, hay que agregar un comando que es el comando preempt. Preempt es el comando que fuerza una nueva elección y que logra que un equipo que perdió el rol de activo, cuando vuelva a activarse, cuando vuelva a estar funcionando, recupere ese rol. Esa es la idea de este comando. Dime. No, porque recuerda, o sea, en realidad la elección es muy corta, no dura 3 segundos, es mucho. Pero sí, durante ese periodo va a haber una caída de pines, que es normalmente 5 segundos aproximadamente. ¿De acuerdo? Recuerden que estos dos métodos, tanto Spanning Tree como HCRP, fueron desarrollados para cuando no había redes de voz y video dentro de las redes de datos. Entonces estos tiempos eran aceptables en ese entonces. Hoy en día, por eso decía yo hace un rato, no es aceptable ya que se pierdan en este caso paquetes y necesitamos mecanismos más eficientes para esto. Por eso estamos ya cambiando HCRP y Spanning Tree por una combinación de mecanismos de redundancia como son FlexLink, como son la combinación de Ether Channel con stacking, por ejemplo, y migrando HCRP a GLBP, por ejemplo. Ese es el motivo del cambio. No sé si por ahí tengas otra consulta. Ahora, cada 3 segundos HCRP manda un paquetito indicando que estoy bien, estoy bien, estoy bien. Si durante 3 periodos el standby deja de escuchar al activo, es decir, pasaron 3 segundos y no llega un mensaje, va una. Pasaron 3 segundos y no llega el mensaje, van 2. Pasaron 3 segundos y no llega un mensaje, van 3. Si llego a perder 3, es decir, se han pasado 9 segundos, yo entonces digo, oye, el activo ha caído. Entonces yo ahora voy a hacer el activo. Y empiezo a forwardear los paquetes que son enviados a la MAC y a la dirección IP virtual. Eso significa que una vez que un equipo que está activo cae, pasan 10 segundos hasta que el otro que estaba en standby se active. ¿Ok? Insisto, 10 segundos es una enorme cantidad de tiempo en redes convergentes, en redes de voz, video y datos. Por lo tanto, recuerden que esto fue diseñado cuando las redes de voz, video y datos no eran parte del escenario o no eran tan importantes dentro de una red como lo son hoy en día. No sé si hay preguntas o consultas, por favor. Si el standby se cae, el activo sigue. Ojo, el standby está como activo para otra VLAN, lo que significa que ese rol va a ser ahora tomado por el otro equipo que estaba en pasivo para esa VLAN. O sea, pasa lo que ya describimos. ¿Okay? Pasa lo que ya describimos. ¿No? Solamente que lo describimos en un solo escenario de una VLAN única para no complicarnos, pero sucede que en este caso
podría estar en activo para una VLAN y en pasivo para otra. Totalmente de acuerdo, pero son VLAN diferentes. ¿Ok? No sé si con eso un poco respondo a tu consulta igual. No hay comunicación. Si un extremo está en half duplex y otro extremo está en full duplex, no. Recuerda que es como, bueno, la diferencia entre full duplex y half duplex. Ok, full duplex es una comunicación donde en full duplex la comunicación es en doble sentido. Es decir, yo te envío y a la vez escucho. O sea, yo te hablo y simultáneamente te estoy escuchando en dos enlaces, son dos canales, en dos canales dentro del mismo cable diferentes. Recuerda que el cable Ethernet tiene TX y RX. Entonces, simultáneamente transmito y recibo. Cuando yo hablo de half duplex, es alternativo. Yo te transmito, tú escuchas, luego yo me callo, tú transmites, yo escucho. O sea, invertimos los roles. El full duplex es el método actual, el método convencional hace mucho tiempo ya. A partir de la aparición de los switches en adelante, el método típico fue full duplex. Sin embargo, antes de eso, cuando trabajábamos con switches, perdón, con hubs, trabajábamos con half duplex, ¿no? No sé si con eso ya un poco respondo a tu consulta de la diferencia entre full y half duplex. La comparación que normalmente hago en CCNA1 de este tema es que half duplex es cuando, por ejemplo, usamos el Nextel, cuando usábamos el Nextel, el tradicional walkie-talkie, donde yo hablaba y luego soltaba el botón para que tú pudieras hablar, tipo walkie-talkie o tipo radio, ¿sí? Y el full duplex es cuando los dos transmitimos y recibimos de manera simultánea una llamada convencional. ¿Ok? Muy bien. Ahora, HSRP negocia para definir en este caso quién es el activo y quién es el pasivo. Para eso vamos a pasar varios estadios. Primero aprende, escucha, empieza a hablar con el protocolo HSRP, ¿no? Eventualmente espera que el otro se levante como activo o como stand-by para poder negociar, como que se levante como HSRP para poder negociar y finalmente determinar quién se encuentra en el rol de activo. Gana obviamente el que tiene mayor prioridad. La prioridad igual es la suma, en este caso, de los valores de, perdón, el ID es la suma de la prioridad más la IP del equipo. Bien, vamos a continuar. Los comandos para configurar HSRP lo vamos a ver en la siguiente lámina. Vamos a hablar un poquito de la versión 2, que es lo que vamos a trabajar. Y vamos a ver en este caso dos cosas importantes. El cambio de la prioridad, ¿de acuerdo? Es decir, darle una prioridad mayor para que se convierta en el activo. Y la otra opción, el preempt. Esas son las dos cosas opcionales que yo necesito modificar. Es decir, yo puedo omitir la prioridad y si lo omito por default es 100. Yo puedo omitir el comando preempt y por default significa no preempt. ¿De acuerdo? Pero lo que no puedo omitir sí o sí es lo que tengo que de todas maneras configurar es la IP. La IP común que van a atender. Entonces eso sí lo tenemos que definir. Vamos a ver cómo funciona esto. Por favor, aquí estamos en un, si lo ves acá es un router. Acá estoy agregando en la interfase Gigabit 01 la IP que va a trabajar esta interfase. Esta es la IP en este caso de esa interfase. Como puedes ver es la 10.2. Hemos definido o hemos decidido usar el standby 2, ¿de acuerdo? La versión 2, standby version 2, o sea, estamos usando HSRP versión 2. Y he decidido también que la dirección IP, que va a ser la dirección virtual, o va a ser la dirección IP del router virtual, en este caso es la dirección 172.16.10.1. ¿Okay? Esta es la dirección IP que vamos a utilizar. Dado que yo quiero que este equipo sea el que se convierta en el que se encuentre en estado de actividad, mi función o la función que voy a aplicar, perdonen ustedes, la función que voy a aplicar yo
Es la función de priority. Estoy subiendo la prioridad a 150. Si yo no hubiera colocado ese comando, el proceso se configura, pero se configura con prioridad 100, que es la prioridad por default. El siguiente comando también es opcional. ¿Puedo ponerlo o no? ¿Recomendamos que se coloque? Sí. Es standby 1 preempt. Claro. Preempt, este comando preempt, lo que hace esencialmente es decir, si tú por algún motivo dejaste de convertirte en el activo, una vez que vuelvas a estar activo, una vez que se resuelve el problema y estés nuevamente operativo, vas a forzar la negociación, vas a forzar la elección y vas a tomar nuevamente tu puesto de activo. Eso es lo que dice el comando preempt. Y obviamente, al igual que en los casos anteriores, vamos a ponerle el no shutdown. Del otro lado del router, en este caso del lado del router 2, yo estoy configurando lo mismo. Noten por favor que es la misma dirección IP en ambos casos, la que están atendiendo ambos routers. ¿Okay? Esta dirección IP es la misma. ¿Ok? Noten también que, como ya les dije antes, yo no he colocado el comando preempt, ni tampoco he colocado el comando priority. Muy bien. Esos dos comandos son opcionales en el caso del router que va a funcionar como standby. Puedo omitirlos, pero en el caso del router que va a ser el activo, yo tengo que indicarlos para que, en el caso de que pierda su rol, lo pueda recuperar. ¿Okay? Además, esta prioridad que hace un rato marqué, determina que este sea el activo y el router 2 el standby. La MAC virtual se genera de manera automática y le sigue el juego a, en este caso, el nombre del grupo. ¿Qué grupo tengo yo? Grupo 1, ¿no es cierto? Ok, por lo tanto, la MAC address siempre va a empezar con 000 o 07 y luego viene esta parte. Aquí están en standby 1. Cuando yo entro acá, a ver, ¿cómo? No te entendí bien. Aquí, esto de acá es para indicar que lo que voy a usar es la versión 2 y la versión 2 es la versión extendida. Esto corresponde realmente a la versión 1. AC01, esto corresponde a la versión 1. ¿De acuerdo? Eso corresponde a la versión 1, por si acaso. Acá hay también un error, otro error en el caso de la configuración. Todo esto, perdónenme, un cachito más faltó. Todo esto, incluyendo el AC, es en el caso de la versión 1, común. Y lo último que yo defino, haciendo uso del grupo 1, es acá, el 01. ¿Y por qué son dos? Porque recuerden lo que dijimos antes. En el caso del grupo, grupo 1, de la versión 1, en el caso de la versión 1, solamente tengo 255 grupos. En el caso de la versión 2 tengo 4096, lo que significa 4096 es que yo tengo 12 dígitos hexadecimales, 12 dígitos binarios. Eso por lo tanto esto cambia. Pero esta MAC se autogenera en base a un algoritmo y normalmente, como te digo, la última parte de esta dirección MAC le sigue el juego al número de grupo. No sé si con eso respondí tu consulta. Cuando tú quieres ver la configuración, el show standby y el grupo, te va a salir toda la información, incluyendo la información de la iMac virtual y demás opciones cuando veamos un poco el tema de la verificación. ¿Ok? Perdón, todavía no, quería comentarles algo. Entonces, noten por favor, en este caso había un error porque acá estoy definiendo la versión 2. La verdad estoy definiendo acá la versión 2 y esta información de acá realmente es de la versión 1. ¿Ya? Entonces, pero eso no era lo que yo quería mostrarles, en realidad. Me di cuenta gracias a la pregunta que hizo su compañero. Lo que yo quería darles a entender es que este router realmente es un router virtual que tiene una IP que ha sido definida, como ustedes pueden ver, de manera también virtual y que tiene una MAC address que también se autogenera también de manera virtual. ¿De acuerdo? Eso es la, digamos, función que tiene en este caso HCRP. Todo tráfico que vaya dirigido a la IP virtual
que indirectamente implica que va dirigido a la MAC virtual, va a ser atendido por aquel router que tenga el rol de activo. Bajo esta configuración, el rol de activo recae en este equipo. Por lo tanto, de todos estos equipos que están aquí abajito, el tráfico de salida será realmente así. Ese es el tráfico que va a seguir los paquetes que van hacia la red externa. ¿Ok? Cuando este equipo caiga, dado que caiga, la ruta cambiará. Ahora, supongamos, vamos a suponer entonces, que este es, vamos a ponerle, este es VLAN roja, este es el equipo de la VLAN azul, y entonces este es el activo para la VLAN azul, y este es el activo para la VLAN roja. Lo que significa que cuando en realidad yo configure de esta manera, de tal forma de que este sea el default gateway para todos los equipos de la VLAN azul, este es el default gateway, o el activo, perdón, este es el activo, este es el activo, y este es el activo para la VLAN roja, este es el activo para la VLAN azul, lo que significa que el tráfico de estos equipos fluirá de la siguiente manera. Por aquí saldrá todo el tráfico de la VLAN azul y por aquí saldrá todo el tráfico de la VLAN roja, lo que significa que va a haber un balanceo. Para que ese balanceo sea eficiente, en el caso de que yo tenga un esquema core distribución, acceso, eso implica que si estos son switches de capa 3, estos también tendrían que tener el rol de root primary para la VLAN azul y root primary para la VLAN roja. ¿Ok? A eso quería llegar. Lo que pasa es que aquí habría dos default gateway, uno para la VLAN roja y uno para la VLAN verde. Tendríamos que tener dos grupos HCRP y acá solamente hemos configurado uno. Por eso es que no lo notas. Pero tenemos que tener dos grupos. Claro, seguro que era un grupo 1 que atiende a la VLAN azul, se crea un grupo, HCRP grupo 2 para la VLAN roja, donde en el caso de esta misma interfase, para la VLAN roja, yo tendría que este sería el standby y este sería el activo. Claro, por eso te decía. Sí, obviamente otra IP, porque es otra VLAN. La VLAN 1 tiene un rango y la VLAN 2 tiene otro rango, por lo tanto definiría otra IP diferente. Correcto. Lo vamos a ver mejor en la gráfica, en la implementación de demostración. Sí, pero eso es lo que de alguna manera se tiene que tener claro. O sea, invertirlo para hacer el balanceo de carga. Igual que nosotros escogíamos ponerle priority root primary a una VLAN 10 y para ese mismo switch le poníamos root secondary para la VLAN 20, el mismo concepto tenemos que aplicarlo acá. Así es. La verificación, como me lo pedía tu compañero, es show standby, que había adelantado, donde aparece inclusive como yo les había adelantado las MAC address que me estaba preguntando su compañero. Y en este caso sí, como puedes ver tú acá, aparece la correcta. Esta es la versión 2. Acá aparece la correcta, ¿no? Esa es la MAC address para la versión 2 para el grupo 1. Para el grupo 1 yo necesito ¿cuánto es el rango que tengo yo para el HCRP versión 2? Yo tengo 4000 algo, 4096, generalicemos, 4095. ¿Sí? Ya, pero 4000 algo, 4000 y pico, ¿ya? Para no hacernos bolas por el tema del valor. 4092 es 2 a la 12. 2 a la 12 significa que yo elevo 2 elevado a la 12 veces para obtener ese valor, 4096. Eso significa que yo tengo que tener 3 dígitos hexadecimales, porque recuerden que cada dígito hexadecimal representa 4 bits. Por lo tanto,
La parte común es esta, hasta aquí. Y la parte que corresponde al grupo, no sé si se ve mejor, creo que es otro color, los últimos 3 dígitos hexadecimales. Estos últimos 3 dígitos hexadecimales. Recuerden que cada dígito hexadecimal tiene 4 bits. 4 por 3, 12. 2 a la 12, 4096. ¿De acuerdo? En el caso del anterior, yo discutía con ustedes y les dije, acá hay un error. ¿Por qué? Porque acá me di cuenta que aparecía AC. Todo esto que estoy marcando en azul es lo común. Y esto último, los 2 últimos dígitos, es lo que corresponde al grupo. Recuerden que el grupo es hasta máximo 255. O sea que justo pues 2 a la 8. ¿Cuánto es 2 a la 8? 256. ¿De acuerdo? Ok. Por eso les comenté y les decía, hay un error, porque esto no corresponde a la versión 2, esto corresponde a la versión 1. Esta gráfica corresponde a la versión 1, mientras que esta configuración corresponde a la versión 2. Por eso les decía que había un, vamos a decir, pequeño error en la diapo. ¿Sí? ¿Correcto hasta aquí? ¿Vamos bien o no? Muy bien, ese es el resumen. Y problemas típicos que se nos presentan con HSRP es que no definí de manera explícita el router que se va a desempeñar como activo. No le puse el comando preempt, o sea, una vez que pasa el problema y se recupera la funcionalidad del router, no recupera su rol, ¿no? Y a veces también cometemos el error de no haber definido de manera correcta las direcciones IP virtuales o no haber asociado correctamente los grupos. Tengan cuidado con eso. Algunas de los casos. Siempre el comando show standby me va a permitir, el número de grupo me va a permitir ver la configuración y va a ser de utilidad para yo poder resolver problemas en ese sentido. ¿Ok? Entonces, a nivel de HSRP ya le había adelantado que tiene que haber una coordinación con las VLAN correctas para que empate correctamente y no funcione de manera inapropiada, es decir, por debajo de lo óptimo. Ok, muy bien, con eso hemos terminado y hemos visto HSRP principalmente. Hemos visto también Ether Channel, 2 temas que ya habíamos comentado y habíamos visto. Bueno, el primer tema ya lo habíamos visto de manera básica y hoy día lo explicamos un poco más detalladamente. Y el segundo tema sí lo hemos visto de manera muy simple hoy día porque es una introducción a lo que es redundancia de primer salto. Muy bien muchachos, muchas gracias. Vamos a descansar un momento y volvemos para la siguiente etapa.